Bendiciones de parte de Dios para todos ustedes. Pastor Víctor Sanabria aquí. Estamos transmitiendo en una forma simultánea. Hoy estoy transmitiendo por Facebook y por nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, Víctor M. Sanabria Ministry. Y estoy tratando de operar todo aquí para, ya que es un tema que esperamos que sea de bendición. Saludos a Ángel Figueroa que se conecta, a Diana, a Ada, Advanced Restoration. Déjenme saber cómo estamos saliendo. Si usted me está viendo por Facebook y me ve que miro para acá, es que estoy conectado también por YouTube, y los de YouTube, si me ven mirando para acá, es lo mismo. Pero hoy quiero entrar en una enseñanza de la palabra del Señor que espero que sea de bendición con usted. Le pido a nuestros hermanos que comparta con alguien. Suscríbase a nuestro canal si no se ha suscrito todavía, nuestro canal de Víctor M. Sanabria Ministry, para que cada vez que subamos una enseñanza usted esté ahí y pueda conectarse y ser bendecido. Ya hemos subido varios temas interesantes, temas sobre los diferentes bautismos, los 3 bautismos, temas sobre cómo cuando se ora incorrectamente, temas sobre relaciones, las redes, cómo las relaciones, y hablábamos sobre los discípulos que Cristo llamó que estaban lavando redes, otro que los llamó que estaban limpiando redes y unos que estaban remendando redes. Y fue una hermosa enseñanza y queremos, pues, cada vez que Dios nos permita la oportunidad a través de estos medios, poder compartir con usted. Saludos a través de Facebook con el Bishop Joy Cermeno. Saludos. Ministro, gracias por conectarte. Déjele saber a alguien. De nuevo, ya he hecho varios videos y voy a continuar haciendo videos y enseñanzas en vivo a través de nuestro canal de YouTube todos los jueves a esta hora. Pero hoy quise hacer una intervención por Facebook también, a la misma vez que lo estoy haciendo por allá. Hoy quisiera hablarle bajo el tema la señal de la llenura del Espíritu Santo. Saludos, Jason Lorenco. La señal de la llenura del Espíritu Santo. La semana pasada estuve hablando sobre lo que la Biblia habla sobre los diferentes bautismos y cómo el apóstol Pablo dice que ya no es necesario de entrar en pláticas o en discusiones de cosas que son fundamentales, pero que ya debemos pasar a la excelencia, que no podemos quedarnos en un nivel, sino que debemos crecer. Y Pablo habla de los bautismos. Y estuve hablando de los 3 diferentes bautismos que he encontrado en las Escrituras. Número 1, el bautismo en el cuerpo, cuando fuimos bautizados en un mismo cuerpo, el bautismo en las aguas y el bautismo en el Espíritu Santo. Eso está en nuestro canal de YouTube y usted puede ver la enseñanza completa. Pero cuando hablábamos y estaba mencionando sobre el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo, hace unos días recibí una llamada de un ministro compañero y nos estaba preguntando, hablándonos que habláramos un poco más sobre este tema. Y decidí pues hacer una enseñanza con relación a eso. Saludamos por Facebook a los hermanos allá, Valenzuela desde México. Les mandamos saludos, y también Enrique Valenzuela ya que está viendo en México, le mandamos saludos. Ok, el tema que quiero tocar es sobre la señal de la llenura del Espíritu Santo. ¿Es el hablar en lengua la señal de la llenura del Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Es el hablar en lengua la señal o la única señal o la mayor señal de que una persona está llena del Espíritu Santo? Y la razón por la cual menciono esto es porque desde que yo me convertí, hace 40 años atrás, la enseñanza era que si usted no hablaba en lengua, usted no estaba lleno del Espíritu Santo. Si usted no hablaba en lengua, usted no tenía la llenura. Si usted no hablaba en lengua, a usted le faltaba algo o le falta algo. Y esto pues hacía sentir a muchos hermanos que no hablan en lengua, que no tienen el don de lengua,
los hacían sentir como menos creyentes, los hacía sentir como creyentes que les faltaba algo, como creyentes que estaban incompletos, como creyentes que estaban inseguros si verdaderamente tenían el Espíritu Santo o no tenían el Espíritu Santo. Y yo quiero tocar este tema. Ayúdeme a compartir con alguien a través de las redes. Ayúdenos a dejarles saber a alguien que estamos aquí. Comparta con sus seguidores para que ellos también sean edificados. Y la primera cita que tenemos para discutir es Primera de Corintios, capítulo 12, en el verso número 30. Primera de Corintios, capítulo 12, en el verso número 30. Dice las Escrituras: tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Son preguntas que está haciendo el apóstol. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Verso 31. Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, podríamos preguntar, ¿todos los creyentes sanan enfermos? Porque el texto está diciendo, tienen todos dones de sanidad. Y la pregunta que saldría sería, si le preguntamos al texto, es: ¿todos los creyentes sanan enfermos? Y note que no estoy diciendo o no estoy preguntando si el don de sanidad está o no está disponible para todos los creyentes, porque yo creo que el don de sanidad está disponible para que la persona reciba sanidad, pero también para que la persona ore por sanidad para otra persona. O sea, pero la pregunta que estoy haciendo no es si el don está dispuesto o está accesible, sino que la pregunta que estoy haciendo es si todos los creyentes manifiestan el don de sanidad. Y la respuesta a eso sería que no. Creo, diría que no todos los creyentes están orando por los enfermos y los enfermos se están sanando. Ahora, yo creo que todos los creyentes pueden ser usados en sanidad, porque eso es lo que dice Marcos capítulo 16 en el verso número 30, en el verso 17. Marcos 16, 17 lo dice claramente y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si hubiese cosa y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, esto está disponible para todos los creyentes, pero la realidad es que no todos los creyentes oran por enfermos para que se sanen, y no todos los creyentes que oran por enfermos, los enfermos se sanan. Entonces, si yo creo que un creyente tiene que estar lleno del Espíritu Santo, ¿ok? Eso es bíblico, tiene que estar lleno del Espíritu, pero ¿y si no sana enfermo? No está operando en el don, no tiene la llenura del Espíritu. Vamos a ver algunas cositas interesantes aquí. La realidad es que no todos los creyentes sanan enfermos, pero tampoco no todos los creyentes hablan o interpretan en lengua. Pablo está hablando en el texto que estamos considerando, compañeros. A los hermanos que me están viendo por Facebook y a los que me están siguiendo por nuestro canal de YouTube. Pablo dice en 1 Corintios 12:30, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. No, Pablo, si todos lo hicieran, no había necesidad de Pablo hacer esta pregunta. No había necesidad de Pablo preguntar si operan en los dones de sanidad. No había necesidad de Pablo preguntar si hablaban todos en lengua. Lo que Pablo está diciendo es que en la iglesia de Cristo no todo el mundo opera en un don de sanidad. No todo el mundo opera en un don de interpretación de lengua y no todo el mundo habla lengua. Aleluya. ¿Qué pasó? Estoy perdiendo a las personas. Alguien que me diga algo por ahí. Ahora, hay algo que todos podemos tener. Por eso es que Pablo dice
en la última parte del verso, el verso 31, procurad por los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Ese camino más excelente, porque Pablo está hablando en el capítulo 12 de Primera de Corintios, ese camino más excelente lo encontramos en el capítulo 13, que es el capítulo del amor. Ahora Pablo está tratando de decir, hay algo que aunque nosotros no tengamos, no operemos en un o en otro, pero hay algo que está disponible para todo. Y eso que está disponible para todo es el amor. Me atrevería a decir que el mayor don es el don del amor. Lo más grande que podemos recibir es el amor de Dios en nuestra vida y mostrar ese amor a otro. Ok. Vamos entonces a hablar sobre el don de las lenguas, ya que esto es lo que a mí prácticamente el tópico que quiero tocar. Como dije al principio, hay una preocupación en mí, ya que desde que acepté al Señor a los 15 años de edad, se me enseñó y se me dijo de que la señal de que usted está lleno del Espíritu Santo es hablar en lengua. Y si usted no habla en lengua, usted no está lleno del Espíritu. Pero yo no he encontrado ninguna porción bíblica que diga que el hablar en lengua es la única señal de que yo tengo el Espíritu Santo. Porque hay muchos creyentes que no hablan en lengua, pero están llenos del Espíritu. Vamos a ver entonces en las lenguas, porque las lenguas pueden ser en forma de señal. Cuando leemos en Primera de Corintios capítulo 14, en el verso 22, Primera de Corintios capítulo 14 y en el verso 22, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: así que como ven, el hablar en lengua es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes y no de los incrédulos. Se nos ha enseñado que la señal para saber si una persona está llena del Espíritu Santo son las lenguas, pero no hay cita bíblica que respalde eso. Las lenguas son una señal para los incrédulos, no una señal de que una persona está llena del Espíritu Santo. Estoy leyendo Primera de Corintios 14, 22. No me dejes solito ahora. Primera de Corintios 14, 22. Y hoy estoy transmitiendo a través de Facebook y estoy transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, porque considero este tópico muy importante. Muy importante. Los hermanos que desean seguirnos, tenemos otras enseñanzas en nuestro YouTube, Víctor M. Sanabria Ministry. Ahí está nuestro YouTube. Suscríbase y participe de las enseñanzas. Amén. Pero Pablo habla aquí y dice que el hablar en lengua es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Las lenguas son una señal para los incrédulos. No es una señal de que una persona está llena del Espíritu Santo. Tenemos personas en la Biblia, vamos, no solamente aquí en la iglesia, tenemos personas en la Biblia que nunca hablaron en otras lenguas o nunca sanaron enfermos, pero la Biblia dice claramente que estaban llenos del Espíritu Santo. No hablaban lengua, pero la Biblia dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Inclusive hay algunos que ni sanaban enfermos, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, si usted me dice a mí que la señal de que yo estoy lleno es que hablo en lengua, yo le puedo decir a usted, pues la señal de que tú estás lleno es que tú sanas los enfermos. La señal es que tú sanas los enfermos. Pero entonces, si tú no sanas los enfermos, hello, si tú no sanas los enfermos, entonces, ¿por qué criticas que yo no hablo en lengua? Si vas a amarrar la manifestación del Espíritu Santo a un don, no puedes hacerlo, porque entonces dirías que un creyente tiene que tener un tipo de manifestación que nosotros pensamos para saber si está lleno o no está lleno. Vamos a Lucas. Vamos a Lucas. Los hermanos que me están siguiendo a través de nuestro YouTube, Lucas 1:13. Lucas 1:13. Alguien que lo anote ahí. Lucas 1:13.
Y si usted está en Facebook, anótelo también, Lucas 1:13 hasta el verso 15. Hasta el verso 15. Mire lo que dice la Biblia. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande. Juan el Bautista será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¡Wow! Juan recibe la llenura del Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Pero Juan nunca habló en otras lenguas. Juan nunca hizo un milagro. Juan nunca interpretó las lenguas. Juan nunca hizo sanidades. Pero el texto dice que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Yo quiero que usted anote por ahí, si lo puede hacer, la llenura del Espíritu Santo es mucho más que hablar en lengua. Vamos, déjame tomar un segundito porque iba muy acelerado. A los que están ahí, anoten, la llenura del Espíritu Santo es mucho más que hablar en otras lenguas. ¿Ok? Vuelvo y repito para los que llegaron luego de que comenzamos. 1 Corintios 12:30. Tienen todos los dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. Y luego nos fuimos a 1 Corintios 14:22. Así que, como ven, el hablar en lengua es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Y luego bajamos a Lucas capítulo 1, verso número 13, donde dice que el ángel le dice a Zacarías que Juan será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Gracias a los que están compartiendo y están anotando por ahí. Entonces, Juan el Bautista, vuelvo y repito, nunca habló en lengua. Juan el Bautista nunca hizo milagros, pero el texto dice que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre. La llenura del Espíritu Santo es mucho más que hablar en lengua. En las iglesias nos decían, no, si tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. No, si tú no hablas en lengua, tú no tienes la llenura. Oh, pero yo no hablo lengua, pero sano enfermo por el Espíritu. Entonces no hablo lengua, pero interpreto. No hablo lengua, pero tengo don de discernimiento. No hablo lengua, pero tengo fe. No hablo lengua, pero tengo palabras de sabiduría. Entonces tú vas a amarrar la manifestación y vas a juzgar si estoy lleno o no estoy lleno simplemente porque no hablo en lengua. Por un don me vas a amarrar, por un don me vas a limitar, por un don vas a juzgarme, por un don vas a juzgar mi relación con Dios porque no hablo lengua. Yo conozco personas que no hablan en lengua, pero son usados en profecía. ¿Cómo se explica eso? Yo conozco personas que no hablan en lengua, pero son usados en sanidad. ¿Cómo se explica eso? Yo conozco personas que no hablan en lengua, pero tienen espíritu de discernimiento, tienen un discernimiento poderoso. ¿Por qué? Porque el hablar en lengua es una señal para el incrédulo, no para el creyente. El hablar en lengua es un don más, pero quedan todavía más dones. Son 9 dones. El hablar en lengua es un solo don, pero quedan 9 dones todavía. Aleluya. Que no puede juzgar a una persona por ello. ¿Está conmigo? Entonces la llenura del Espíritu Santo es mucho más que hablarle lengua. No podemos pedir los dones. Eso no los da Dios. Ese es otro texto interesante. Yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Corintios 12:1. 1 Corintios 12:1. Porque este punto es interesante. Porque entonces le decimos a la gente, no, tú tienes que tener ese don. Y nosotros pues lo más que podemos hacer es pedirlo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es el que reparte los dones? ¿Quién es el que da los dones? 1 Corintios 12:1. Y él es el mismo y único Espíritu. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Él es el mismo y único Espíritu
quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Démelo despacio para la gente de atrás que me escuche. Bendiciones, Yamil, desde Puerto Rico. ¿Alguien más está por ahí? Gustavo, en Argentina. Te veo por acá por YouTube. Estoy transmitiendo por nuestro canal de YouTube y transmitiendo a la misma vez por Facebook. Así que si me ven moviendo la cabecita mucho, no hay nada malo conmigo. Primera de Corintios 12:1. Él es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide, dice el texto, qué don cada uno debe tener. Nosotros podemos pedir los dones, pero es el Espíritu Santo el que decide qué don le va a dar a cada persona. Lo más que podemos hacer nosotros es pedir, pero el Espíritu Santo decide qué don te da. Ahora pregunto, ¿y si el Espíritu Santo decide no darle a una persona el don de lengua, pero le da el don de interpretar? ¿Está haciendo mal el Espíritu Santo? Y si el Espíritu Santo decide no darle el don de lengua a una persona, pero darle el don de fe, ¿hizo mal? Si el Espíritu Santo decide no darle el don de lengua a una persona, pero darle el don de sanidad, ¿es por el Espíritu? Porque estamos tratando de amarrar la llenura o la manifestación del don en que solamente se habla en lengua. Lucas 4:1. Lucas 4:1. ¿Alguien lo anota por ahí? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Anteriormente le hablé de Juan el Bautista, que fue lleno desde el vientre de su madre del Espíritu Santo, pero no sanó enfermo ni habló lengua, pero estaba lleno. Ahora Jesús, Lucas 4:1, lleno del Espíritu Santo, va al desierto. Jesús sanó enfermo, levantó muerto, hizo muchos milagros, porque estaba lleno del Espíritu Santo, pero nunca habló en lengua. Habló arameo, habló hebreo, pero nunca habló lenguas espirituales. Ahora, si usted trata de amarrar de que una persona solamente si habla lengua tiene el Espíritu, entonces, ¿cómo usted me explica ese verso? Que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y hizo todos los milagros que hizo, pero aunque la Biblia registra que hablaba hebreo o arameo, pero nunca habló en lengua. ¿Por qué razón? Estaba lleno del Espíritu y el Espíritu da como Él quiere. Ahora, otro punto que quiero tocar es que la profecía es mayor que las lenguas. Alguien que lo anote por ahí. Alguien que lo anote. Si usted me está siguiendo por YouTube, no se olvide de suscribirse. Si usted está siguiéndome por Facebook, cuando termine esta transmisión o mientras estás viendo esta transmisión, entra a nuestro YouTube y conéctate ahí, dale a la campanita para que cada vez que subamos una enseñanza por YouTube la veas. Tengo varias enseñanzas todos los jueves a las 7 de la noche. Estoy dando una enseñanza y no quiero que te las pierdas. Así que si estás en Facebook, cruza el río y llega a YouTube también, porque hay algo para ti ahí para bendecirte. La profecía es mayor que las lenguas. La pregunta sería, ¿por qué la profecía es mayor que las lenguas? Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica la iglesia y siempre el cuerpo es más que un solo miembro. Oh, alguien debe anotar eso por ahí. Vamos, déjeme encenderle la luz para que me vea bien, porque por alguna razón como que se me están quedando dormiditos y no me están contestando. Aquí ya la tarde bajó. Ajá. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica la iglesia y siempre el cuerpo de Cristo es más que un solo miembro.
Lo único que Dios hace con nosotros solo es salvarnos, pero una vez que nos salva, nos conecta a un cuerpo. Por tanto, el cuerpo siempre es más importante que un solo miembro. El Espíritu Santo, cuando te llena, cuando tú hablas en lengua, tú te edificas. Pero cuando profetizas, edifica la iglesia. Y hay personas que pueden profetizar aunque no hablen en lengua. Primera de Corintios 14:39. Primera de Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Pablo dice que no impidas el hablar en lengua. ¿Por qué? Porque con ellas te edifica. Pero si no las habla, puedes profetizar. Lo que pasa es que a nosotros se nos enseñaron, y yo digo a nosotros porque yo vengo de una escuela vieja. Yo estoy hablándole de que este año, si Dios me lo concede, cumplo 50 años sirviéndole al Señor. Yo vengo de una escuela vieja, de la escuela de 50 años atrás, Y se nos decía, bueno, si vas a profetizar, primero tienes que ponerte en comunión y primero tienes que comenzar a hablar en lengua y después de hablar en lengua un rato, entonces tú puedes profetizar. Eso no aparece en la Biblia. No hay cita bíblica que diga eso. No hay cita bíblica. Si usted está lleno del Espíritu, el Espíritu Santo no es una cosa que entra y sale. Usted lo tiene adentro. El Espíritu Santo, eso era en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, donde el Espíritu Santo descendía, pero no permanecía, se iba. Pero una vez desde Cristo para acá, desde Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió y vive en nosotros y está en nosotros 24/7. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted y él se manifiesta de diversas formas. En unos se manifiesta con más de un don, en otros con un solo don, en unos hablando lengua, en otros no hablan lengua pero sanan enfermos, no hablan lengua pero interpretan, no hablan lengua pero profetizan, en otros profetizan y en otros hacen diferentes manifestaciones que son dadas para provecho, pero el Espíritu Santo le reparte a cada uno conforme él quiere, conforme él desea. Primera de Corintios 14:2. Vamos a otra cita bíblica. Primera de Corintios 14, verso 2 hasta el verso número 5. Y a lo que usted busca su Biblia, pregunto, ¿alguien está siendo edificado? ¿Alguien está siendo bendecido? O por lo menos molesto. Hágame alguna seña. Póngame el dedito por ahí. Dígame, ok, Gustavo puso la cita. Ada dice, ok, arriba las manos, alabanza. Amén. ¿Alguien está siendo edificado? Por lo menos déjeme saber. Ok, veo unos deditos, unas marcas por ahí. Amén. Continuamos. Primera de Corintios 14:2. Comenzamos en el verso 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. De nuevo, todo tiene que ver con la iglesia. Siempre el cuerpo es más que un solo miembro. Siempre el cuerpo es más importante que un solo miembro. Un solo miembro puede hablar lengua y se edifica a él, pero uno que profetiza edifica toda la iglesia, y para Dios toda la iglesia es mucho más importante que un solo miembro. Amén. Vamos, bendiciones a todo el que se está conectando ahí desde Puerto Rico. Me saludan por acá también. Estoy en Facebook y estoy en YouTube. Si me ve que me muevo, no hay nada malo conmigo. There's nothing wrong with me. I just enjoy myself. Me estoy disfrutando este momento. Estamos transmitiendo. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo. Entre
a Víctor M. Sanabria Ministry y ahí va a ser edificado. Próximo punto que quiero tocar es el hablar en lenguas, la señal de la llenura del Espíritu Santo. ¿Es el hablar en lengua la señal de la llenura del Espíritu Santo? La respuesta es no. Las lenguas son una señal, pero no la única señal. Ok, Sanabria. Entonces, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal más clara de que una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo yo identifico a un creyente si verdaderamente está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé si verdaderamente yo estoy lleno del Espíritu Santo? Aquí viene la respuesta. Aquí viene la respuesta. ¿Preparado? Are you ready? Y la encontramos en las Escrituras. Las encontramos en la Escritura. La señal de que una persona verdaderamente está llena de Dios, está llena del Espíritu Santo. La señal de eso es la nueva naturaleza. La señal de que una persona ha nacido de nuevo, la señal que una persona está llena del Espíritu Santo es la nueva naturaleza. Efesios capítulo 4, verso 22 al verso 24. Alguien que lo anote por ahí, anótelo, sea en Facebook o sea acá en YouTube, pero anote Efesios 4, 22 hasta el verso 24, porque esto es importante para que ellos tengan estas notas en la mano. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La señal de que yo he nacido de nuevo, la señal de que el Espíritu Santo, como decíamos la semana pasada, me bautizó en el cuerpo. El Espíritu Santo me metió en el cuerpo de Cristo, me hizo parte del cuerpo de Cristo. La señal de que soy salvo, la señal de que el Espíritu Santo vive en mí, está dentro de mí, porque Él es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio, porque yo no puedo venir a Dios a menos que el Espíritu Santo no me convenza de mi condición pecaminosa. La señal que produce en mí esa llenura es un nuevo hombre, una nueva creación, una nueva naturaleza. Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Vamos, mis amados allá en Venezuela, bendiciones, abrazos. Galatians 6:15, Gálatas 6:15. Anótelo alguien, ya estamos para concluir. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Uf. Usted fue hecho una nueva creación cuando vino a Cristo, cuando el Espíritu Santo lo trajo a Cristo, y como vuelvo y le repito, y el Espíritu Santo lo metió usted en el cuerpo de Cristo, lo bautizó en el cuerpo de Cristo, lo hizo parte del cuerpo de Cristo. Ese Espíritu Santo que vino sobre usted y está en usted, lo ha hecho usted una nueva creación. Usted no es la vieja creación o la vieja criatura, usted es una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17, verso conocido por todo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted fue hecho una nueva criatura. Si alguien quiere decir, ¿cuál es la verdadera señal de que esa persona está llena del Espíritu? ¿Es el hablar en lengua? No. ¿Es que están enfermos? No. ¿Es que corre por la iglesia? No. Porque hay muchas personas que hablan en lengua y no viven vida transformada. Todavía tienen las mismas prácticas que tenían antes.
Hablan lenguas en la iglesia y hablan palabras obscenas en la calle. Hello, hello, ¿alguien me escucha? Habla palabras que no debe hablar y corre por la iglesia y se trepa por las bancas y hace de todo. Pero la señal de que verdaderamente ha habido un cambio es la nueva creación, es la nueva naturaleza que el Espíritu Santo hizo en usted. No podemos limitar eso. Usted es una nueva creación. Y tenemos muchas personas en la iglesia que han vivido por años afligidos, que han vivido por años sintiéndose como que yo no soy nada, pastor, porque yo no hablo en lengua. Yo se lo pido a Dios y Dios no me las da. Y yo le pido a Dios y yo ruego y yo oro y yo ayuno y yo intercedo y paso adelante y me pone la mano y me caigo, pero siento a Dios y siento su presencia y los cabellos se me erizan, pero no hablo en lengua. ¿Tendré yo el Espíritu Santo? Seré lleno del Espíritu Santo. Y viven muchos hermanos afligidos y muchos son hasta predicadores, hasta pastores, hasta ministros y viven esta aflicción porque alguien dijo que la prueba de que usted está lleno del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, pero la Biblia en ningún lugar dice eso. La prueba de que usted está así lleno del Espíritu Santo es la nueva naturaleza, la nueva creación que Cristo es en usted, el fruto que usted está dando. Pues y repito, porque hay muchas personas que hablan en lengua, pero siguen viviendo mal. Hay muchas personas que se sacuden en la iglesia, pero siguen viviendo vidas pecaminosas. No han cambiado, no han transformado. Por eso es que Pablo le dice en Efesios, vestido del nuevo hombre que ha sido creado según Dios, despójate del viejo hombre. Y por favor entienda que Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo no está hablando con pecadores. Pablo está hablando con la iglesia de Efesios en el capítulo 4 y le dice en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿Por qué? Porque estaban en la iglesia, pero con el viejo hombre arriba todavía. Alaba. Estaban en la iglesia, pero vestidos del viejo hombre, actuando como el viejo hombre. Y Pablo le dije, no, pero si ustedes vinieron a Cristo, dejen el viejo hombre ese, sacúdanse de ese viejo hombre, de esas viejas costumbres, de esas viejas naturalezas. Y le dice, y vestidos del nuevo hombre. Y nótese que Pablo lo está diciendo, despójense en ustedes del viejo hombre y vistas en ustedes del nuevo hombre. En otras palabras, no es orar, Dios, quítame esto. No, hay cosas que Dios las quita, pero hay cosas que tú y yo tenemos que quitarlas. Hay cosas que tú y yo tenemos que entregarla. Y dice vestidos del nuevo hombre. Él te da la ropa, tú tienes que vestirte. Él te dio una nueva criatura, tú tienes que vestirte. ¿Cómo? Por la fe, sujetándote a Dios, sometiéndote a Dios, buscando a Dios, entregándote a Dios, viviendo para Dios. Él comienza a manifestar en ti esa nueva naturaleza. No podemos limitar la llenura del Espíritu Santo a un solo don, cuando hay 9 dones disponibles para los creyentes. Por favor, yo quiero decirle a los hermanos que hasta el momento no hablan en lengua, que nos perdonen a nosotros que los hemos juzgado a ustedes de ser menos espirituales. Y si le hemos hecho sentir mal, nos perdonen por hacerle sentir mal, hacerle sentir de que usted era menos creyente porque no hablaba en lengua. Ahora, les recomiendo, pídalo. Porque esto es un asunto de pedir. Pedid y se os dará. Pídale a Dios, no deje de pedir. Señor, bautízame con las lenguas, dame las lenguas. Pero acuérdese también que 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu Santo es el que decide qué don le da a cada uno. Pero como esto es un asunto de pedir, pida. Pida las lenguas. Hay 9 dones. Pida las lenguas, la interpretación. Yo se las pido a Dios cada rato. Los 9 le hago la lista, Señor, dame este, dame este, dame este, dame este. Si eso lo da el Espíritu, aleluya, a quien Él quiere. Y yo lo pido, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y Él decide si le da ese don. Porque ese don que Dios le da a usted no es para que usted se vea más espiritual que otro. Ese don que Dios le da a usted no es para que usted se sienta superior. Es para que usted sea usado en edificar la iglesia. El cuerpo de Cristo, que es lo máximo. Acuérdese que un cuerpo es mucho más que un solo miembro. Así que espero que esta enseñanza le haya bendecido. Una vez más, si usted nos está viendo por Facebook, estamos transmitiendo todos los jueves
en este horario de las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Vaya a nuestro canal de YouTube, suscríbase, Víctor M. Sanabria Ministry, consíganos, entra ahí a YouTube y pone nuestro nombre, ella aparece, entra a nuestro canal, inscríbase, ve algunas enseñanzas que ya tenemos ahí y cada vez que tengamos una enseñanza nueva, usted va a ser notificado. Y los hermanos que me están siguiendo por acá, por YouTube, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su gentileza y no se olvide de compartir con otros. Así que bendiciones a todos, la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo sea sobreabundante sobre cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.